Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero de corazón que se encuentren absolutamente súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que va a remover fibras y despertar el entusiasmo de muchos, especialmente de los fervientes seguidores de nuestro queridísimo Can Yaman. Hoy nos proponemos desentrañar uno de esos misterios que, como telón de fondo, siempre rodean a las producciones de gran envergadura y a las figuras públicas que las protagonizan. El título, como bien habrán visto, lo dice todo y no exagera: Sandokan, el secreto del socio de Can Yaman revelado te sorprenderá. Así es, prepárense porque vamos a ahondar en quiénes son los artífices detrás de esta ambiciosa y esperada producción, quiénes son esos socios que hacen posible que veamos a Can Yaman encarnando al legendario Sandokan, y sí, les aseguro con la mano en el corazón que la información que vamos a compartir hoy es verdaderamente sorprendente. Si por alguna casualidad del universo aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente, con la mayor de las cordialidades, a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. ¡Pum! Un solo clic y ya estarán dentro. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras joyas informativas, activen esa campanita de notificaciones. Nos dedicamos con pasión a traerles la información más jugosa, más exclusiva y más relevante del vibrante mundo del entretenimiento, y créanme, su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desgranar este fascinante misterio que ha mantenido en vilo a muchos. Cuando la palabra Sandokan resuena, nuestra mente de inmediato se inunda de imágenes de aventuras trepidantes, de piratas audaces, de un héroe icónico que ha logrado cautivar la imaginación de generaciones enteras. Y ahora, con la elección de Can Yaman para dar vida a este mito, la expectativa se dispara a niveles estratosféricos. Pero, ¿quién está realmente detrás de esta reinvención? ¿Quién financia, quién dirige y quién aporta la visión estratégica para esta nueva saga del mítico tigre de Malasia? Aquí es precisamente donde entra en juego ese socio secreto que el título nos prometió revelar. Durante un largo periodo de tiempo, las conversaciones giraban en torno a la producción, a los actores, a los deslumbrantes escenarios, pero la figura empresarial clave, el socio que aporta una parte significativa de la inversión y que está intrínsecamente ligado a cada detalle del proyecto, se había mantenido con un halo de misterio, con cierto sigilo estratégico. Y créanme, cuando les revele quién es, van a empezar a entender muchísimas cosas sobre la magnitud y la seriedad de este emprendimiento. La producción de Sandokan se concibe como un proyecto de una escala monumental, de esos que no solo exigen un talento artístico excepcional, sino también una visión empresarial extraordinariamente sólida y, por supuesto, una inversión económica que refleje esa ambición. La idea central era traer de vuelta a Sandokan, no solo para los nostálgicos, sino para cautivar a una nueva generación, pero con un enfoque radicalmente moderno, una producción de una calidad cinematográfica innegable y, lo más importante, con un protagonista de talla internacional que sirviera como garantía de éxito rotundo. Y Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia escénica magnética y su creciente fama global, se erigió como la elección obvia, casi inevitable. Pero para materializar algo de esta magnitud, se requiere mucho más que una idea brillante y un actor estrella. Se necesita un músculo financiero formidable y una experiencia comprobada en la intrincada industria audiovisual. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón mismo del asunto, en la esencia de este enigma. El socio del que hablamos, cuya identidad ha sido objeto de no pocas especulaciones y rumores, es una figura que, lejos de ser un novato, no es en absoluto ajena a las grandes producciones audiovisuales y ostenta un historial de éxito impecable y contundente. Estoy hablando, sin rodeos, de Luca Bernabei. Quizás el nombre no les suene de inmediato si su conexión con el mundo de la producción italiana no es tan profunda, pero permítanme asegurarles que su influencia en la industria es sencillamente colosal. Luca Bernabei es nada menos que el CEO de Lux Vide, una de las productoras más importantes y prestigiosas de Italia, responsable de series que han logrado conquistar audiencias no solo a nivel nacional, sino también en el panorama internacional. Piensen en producciones de la talla de Medici, Leonardo, Devils y la inmensamente exitosa Don Matteo, por mencionar solo algunas. Lux Vide, bajo su liderazgo, se ha convertido en sinónimo de calidad cinematográfica, de ambición narrativa y de la creación de universos y personajes que atrapan al espectador de principio a fin. ¿Y por qué, se preguntarán muchos, es esta revelación tan sorprendente? La respuesta es multifacética. Pues bien, la participación de Lux Vide y, por extensión,
la de Luca Bernabei como su máximo representante, como socio principal en la concepción y ejecución de esta nueva versión de Sandokan, añade una capa de credibilidad, de solidez y de peso insospechable a todo el proyecto. No estamos ante una producción improvisada, ni ante un proyecto surgido a última hora sin una planificación minuciosa. Estamos hablando de un equipo con una trayectoria profesional intachable, con la capacidad demostrada de gestionar presupuestos que alcanzan cifras millonarias y, sobre todo, con la garantía de que la visión creativa será llevada a la práctica con los más altos estándares de producción imaginables. Bernabei no es simplemente un inversor financiero, es un visionario nato que comprende a la perfección el poder intrínseco de las historias y sabe cómo plasmarlas en la pantalla de una manera que resuene y conmueva al público global. Además, la elección estratégica de Bernabei como socio principal en este ambicioso proyecto nos brinda pistas muy reveladoras sobre la dirección que Sandokan podría tomar. Lux Vide es mundialmente reconocida por su excepcional habilidad para fusionar la acción trepidante y la aventura con el drama humano más profundo, creando personajes que se sienten reales, con sus luces y sus sombras y tramas que atrapan al espectador en un torbellino de emociones. Esto sugiere que si bien sin duda disfrutaremos del Sandokan valiente, audaz y rebelde que todos llevamos en el imaginario colectivo, es muy probable que la serie profundice de manera significativa en sus motivaciones más íntimas, en sus conflictos internos, en las complejas y a menudo turbulentas relaciones que tejen su vida. No será simplemente un despliegue de acción espectacular, sino una narrativa rica en matices psicológicos y cargada de emociones que llegarán al corazón. La asociación estratégica entre Kanyaman y Lux Vide, bajo la dirección visionaria de Luca Bernabei, se perfila como una combinación explosiva y potentísima. Por un lado, tenemos a un actor que se encuentra en la cúspide absoluta de su popularidad, con una base de fans global masiva que lo idolatra y un carisma innegable que trasciende la pantalla. Por otro lado, contamos con una productora con una experiencia contrastada y probada en la creación de series que han triunfado a nivel internacional, con el respaldo financiero, logístico y creativo necesario para llevar a buen puerto un proyecto de la envergadura y la ambición de Sandokan. Esta sinergia, esta fusión de talentos y recursos, es precisamente lo que promete convertir esta nueva versión en una experiencia televisiva inolvidable y que dejará huella. Es fundamental destacar que aunque se le considera un socio, la participación de Luca Bernabei y Lux Vide se extiende mucho más allá de una simple inversión económica. Su implicación abarca la estrategia creativa, la selección meticulosa del equipo técnico y artístico, y la supervisión exhaustiva de cada etapa de la producción. Son, en esencia, la columna vertebral que asegura que este proyecto ambicioso se mantenga en el rumbo correcto y cumpla con las expectativas, e incluso las supere. Y esa es una de las claves indiscutibles del éxito continuado de Lux Vide, su enfoque integral y detallista en cada uno de sus proyectos. No dejan absolutamente nada al azar, cuidando cada mínimo detalle. Además, el hecho de que Lux Vide, una productora firmemente arraigada en Europa, esté liderando la reinvención de un personaje tan emblemático como Sandokan, un personaje cuyas raíces históricas y geográficas son tan diversas y ricas, habla a las claras de la ambición global y sin fronteras que este proyecto persigue. No se trata solo de adaptar una historia, sino de capturar la esencia más pura de Sandokan, pero presentándola de una manera fresca, moderna y sobre todo, relevante y atractiva para audiencias de todas las culturas y rincones del planeta. Y con la vasta experiencia de Bernabei en la coproducción internacional, es altamente probable que seamos testigos de una serie filmada en locaciones exóticas y espectaculares, con un elenco diverso que refleje la riqueza del mundo, y una narrativa que trascienda las barreras culturales, uniendo a la audiencia global en torno a esta icónica figura. Otro punto de análisis fascinante es la estrategia de carrera de Kanyaman. Su incursión en el mercado internacional ha sido verdaderamente meteórica, marcada por un ascenso imparable. Y un proyecto de la envergadura de Sandokan, respaldado por una productora de la solidez y el prestigio de Lux Vide, representa un paso lógico y estratégico para consolidar su estatus. Le permite afianzar su posición como un actor de talla global, asumiendo el reto de dar vida a un personaje clásico con un reconocimiento instantáneo y un legado cultural innegable. La elección de sus socios estratégicos es, sin duda, crucial para cualquier artista que aspire a dejar una marca imborrable y, en este caso, todo apunta a que Kanyaman ha acertado de pleno, eligiendo a los mejores aliados posibles. En resumen, el secreto detrás del socio de Kanyaman en Sandokan no es otro que Luca Bernabei, el visionario y experimentado CEO de Lux Vide. Esta revelación no es un simple dato curioso, sino que nos trae consigo la firme garantía de una producción de altísima calidad,
una narrativa cuidadosamente elaborada y una ambición internacional que promete romper moldes. Es la confirmación inequívoca de que este proyecto no responde a un capricho pasajero, sino que se trata de una apuesta seria, bien fundamentada y con un potencial enorme para revivir a un héroe legendario para el siglo XXI, adaptándolo a los nuevos tiempos sin perder su esencia. La combinación de un actor carismático y magnético como Can Yaman y una productora experimentada, exitosa y con una visión clara como Lux Vide, bajo la dirección magistral de Bernabé, es una fórmula ganadora que nos deja no solo con la boca abierta, sino también con unas ganas irrefrenables de presenciar el resultado final. Así que ahí lo tienen, amigos. El misterio ha sido desvelado, y tenemos una visión mucho más clara y prometedora de lo que podemos esperar de esta nueva era de Sandokan. Espero sinceramente que esta información les haya resultado tan intrigante y apasionante como a mí me ha resultado compartirla con ustedes. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, pero antes de despedirme, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos una vez más. Su tiempo, su atención y su entusiasmo significan el mundo para nosotros. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. Ya conocían a Luca Bernabé y su impresionante trayectoria con Lux Vide. ¿Qué expectativas tienen ahora para la nueva Sandokan, sabiendo quién está realmente detrás de las cámaras, dirigiendo el timón? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante y valioso, no olviden regalarle un gran me gusta. Compártanlo sin dudarlo con todos sus amigos, familiares y conocidos, y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo, con más sorpresas y más noticias exclusivas. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.